y para hablar de un tema que creo que es nodal, como se llama el título de este foro, hacia una policía digna, porque tenemos que buscar cómo dignificar la tarea de los servidores públicos en las áreas de seguridad pública, valga la redundancia. Y parto de una premisa: tenemos que ver que la política de seguridad se tiene que analizar con una óptica de Estado, no puede verse bajo una óptica de régimen. Y por lo tanto es pertinente que tengamos eventos, foros como este, donde podamos venir a disertar, a platicar y por qué no incluso a polemizar sobre los escenarios pertinentes para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Y aquí hay un tema que salta de manera natural a la palestra, que es la iniciativa para crear 32 policías a nivel estatal, 32 mandos estatales policiales con los cuales se pretende, yo estoy seguro, se lograría un fortalecimiento del quehacer policial. Déjenme simplemente a guisa de ejemplo y como una referencia inicial, señalar que fue hasta el año de 83 cuando se modifica por parte del constituyente permanente el 115 de la Constitución, en el cual se asignan tareas de seguridad a cargo de los municipios. Y después, en 94, cuando se reforma el 21 y se establece que es una responsabilidad concurrente de federación, estados y municipios las tareas de seguridad. ¿Por qué destaco estos hechos? Porque antes las policías municipales se dedicaban, y así habían sido concebidas, así habían sido diseñadas, a hacer valer los bandos de policía y de buen gobierno, pero no necesariamente a combatir la delincuencia. Entendamos, era un México distinto, era un mundo distinto, y las tareas de nuestras policías municipales tenían esas características muy puntuales. Sin embargo, con esta evolución que ha tenido la globalización, el delito no es la excepción, y también el delito ha ido evolucionando. En esa lógica, los problemas que antes se podían atender con una visión doméstica o endogámica, hoy en día ya no resultan suficientes. Y pasa en el contexto regional, pero también nos pasa en el contexto nacional. Y en esa lógica, desde mi punto de vista, necesitamos que desde las policías municipales exista la fortaleza para combatir a la delincuencia. ¿Y esto por qué? Porque en el momento en que nuestro país dejó de ser simplemente un territorio de trasiego de droga y también se empieza a consumir y a distribuir droga en México, encontramos que la delincuencia organizada, para poder ampliar su territorio de actuación, se implanta en el AMPA común, y entonces resulta recurrente que se vaya conformando a cabalidad la figura que Roberto Saviano define muy bien en Gomorra de la delincuencia organizada a cabalidad. Y en esa lógica necesitaríamos que, insisto, desde los cimientos de la actividad delincuencial se le combata con toda la fuerza del Estado mexicano. Y sin lugar a duda, con la conformación que hay hoy en día de las policías municipales, estas condiciones son insuficientes para enfrentar a la delincuencia. Esa falta de solidez, porque, insisto, no fueron diseñadas para ello, de las policías municipales, ha propiciado que se den dos fenómenos a cual más de preocupantes. Una, que puedan ser las corporaciones de seguridad pública municipal o corrompidas o bien penetradas por los grupos delincuenciales. Por eso es que yo digo que es necesario concentrar las funciones policiales a fin de facilitar las condiciones de mando. Y tenemos en esa lógica también que pensar
en que los recursos públicos sean mejor manejados en tareas de seguridad pública. ¿Cómo se puede lograr esto? Es a partir de construir, de homologar protocolos, estructuras, presupuestos y hasta las mismas organizaciones policiales. ¿Qué es lo que se pretende con la iniciativa que ha presentado el presidente Peña Nieto ante el Congreso de la Unión, buscando la figura de un mando único policial estatal? Lo que se busca, y hay tres elementos en los que yo quisiera particularizar. Primero, que tengamos condiciones similares en todas y cada una de las entidades para enfrentar a la delincuencia. Veamos el caso particular del Distrito Federal. Es la única entidad donde hay un mando único policial y sin lugar a dudas los resultados nos muestran las bondades, la pertinencia de que exista este esquema de conducción policial. Pero nos encontramos que en México somos alrededor de 2.456, contando las delegaciones, municipios, pero que de ellos no todos tienen corporación de seguridad. ¿Por qué? Algunos porque se rigen por usos y costumbres, otros porque simple y sencillamente la problemática no requiere de la presencia de un área de seguridad pública. Es decir, tenemos una disparidad absoluta. Pero y aquí me da mucho gusto ver que hay algunos compañeros policías, ellos nos entenderán muy bien, que las condiciones laborales de cada una de las corporaciones son total y absolutamente diferentes. Yo les puedo asegurar que hay policías que probablemente en su vida han tenido una práctica de tiro o que no tienen acceso a la más elemental tecnología que exige este siglo XXI para hacer sus funciones de combatir a la delincuencia. Si logramos que haya un mando único en cada una de las 32 entidades, vamos a lograr ir dando la hegemonía que se requiere, homogeneizar los trabajos de cada una de las corporaciones. Desde luego no es una tarea fácil, es una tarea que, como se presentó en la iniciativa, es un proyecto a 8 años y tendrá que ser por aproximaciones sucesivas. Pero creo que puede ser el paso nodal que demos para que encontremos el viraje necesario para mejorar las condiciones en el país de combate a la inseguridad. Pero aparejada a esta función, en la iniciativa presidencial viene facultar al Congreso para que expida leyes generales en determinados conceptos. Primero, que determinen, es la esencia de la iniciativa, la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de seguridad, pero también que se tipifique qué conductas deben ser consideradas en leyes generales, y esa es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, así orientada, y con esto vamos a ayudar a que nos quitemos de ese espacio que muchas veces se convierte en un dique poco funcional de definir si son delitos que corresponden al fuero común o corresponden al fuero federal. Y con ello se va a lograr que la distribución de competencias en materia penal para la investigación, la persecución y la sanción se pueda dar de una mejor manera con independencia del fuero al que correspondan. Y con ello se modificaría también la coordinación que existe hoy en día para irnos a un esquema muchísimo más cooperativo entre federación y entidades federativas. Y el tercer punto es buscar en esa serie de iniciativas la posibilidad de que la federación asuma total o parcialmente las funciones municipales cuando existan elementos para identificar que instancias de gobierno municipal estén infiltradas, estén penetradas por la delincuencia organizada. Trato de irme más rápido en lo que corresponde al mando único. Y aquí yo creo que los países
hemos tenido siempre la habilidad y la virtud de adecuarnos a las condiciones que estamos viviendo en cada momento de la historia. Y pongo 3 ejemplos simplemente que pueden ser un referente interesante para nosotros. Alemania. Alemania fusiona las policías municipales con las policías estatales en el año de 70. ¿Por qué? Sí, por la delincuencia organizada, pero también por los actos de terrorismo que se vivían en su territorio. Y los resultados son favorables. Francia. Francia en el año 41 toma la decisión, estamos hablando de en plena guerra, toma la decisión de poner a las policías municipales bajo el mando de prefectura. También los avances han sido significativos, al grado tal que hoy, inmersos en la Quinta República, mantienen el mismo esquema. Chile, que es un país más próximo a nosotros, ellos desde inicio del siglo XX crean el régimen de carabineros para avanzar y centralizar el mando policial. Por eso yo creo que la propuesta del presidente de la República plantea políticas y acciones integrales que van a permitir fortalecer capacidades en materia de seguridad y precisamente en el ámbito local. Hacia ahí va dirigida la estrategia del presidente de la República. ¿Qué ventajas percibo? Y pongo en la mesa para platicar sobre ellas. Primero, emplear mejor los recursos públicos. Hoy en día hay aproximadamente 1.800 cuerpos de seguridad municipal con capacidades, decía, y con mandos dispersos. Insisto en lo que señalaba al inicio de mi intervención y que es eje de este foro. Vamos a dignificar de manera más acelerada la función policial, estableciendo desde remuneraciones mínimas y prestaciones básicas para cada uno de los, hoy en día son alrededor de 440,000 policías los que actúan en el país. Pero ¿cómo se va a trasladar esto en beneficio a la ciudadanía? Tiene que haber de manera natural mejoras en la eficiencia operativa y desde luego en el despliegue geográfico. Hoy en día encontramos entidades que tienen en determinados puntos niveles de seguridad pertinentes, adecuables. ¿Por qué? Porque cuentan con corporaciones sólidas, pero que en otra parte de la entidad no necesariamente hay esta figura del policía en el cual se pueda confiar. ¿A qué se traduce esto? A que un mando único nos llevaría a una distribución mucho más equitativa de los estados de fuerza policial acorde a las características coyunturales de cada una de las entidades federativas. También creo que se terminaría en mucho la improvisación. ¿Por qué hablo de improvisación? Porque es común que en las policías municipales alguien que esté buscando empleo le dicen vente a trabajar de policía y lo hace, pero lo hace ¿por qué? Por tener un ingreso, no porque exista una vocación de servicio. Y entonces, si no hay esa vocación de servicio, el resultado en la tarea y en el quehacer policial no necesariamente es satisfactorio. Se homologarían los protocolos de actuación. Hoy en día, cada entidad, de acuerdo al quehacer de su policía municipal, tiene N número de protocolos. Tratemos de unificarlos. Y también estaría convencido de ello, se mejoraría de manera significativa el vínculo, la colaboración en materia de seguridad entre la Federación y las 32 entidades federativas. Así, concentrar las capacidades de los municipios para llevar a cabo políticas de prevención de la delincuencia. Es decir, el municipio sigue teniendo una función de combate a la delincuencia, pero en la vertiente preventiva. Y eso permite que con la proximidad social de la tarea municipal se haga mayor énfasis en la prevención y no en el combate a la delincuencia. Construiríamos también un servicio civil de carrera policial.
no sé si ustedes lo sepan, pero en muchas entidades del país, el hecho de ser policía es óbice para que alguien pueda recibir un crédito hipotecario. Afortunadamente, si podemos avanzar en esto, en esa dignificación, vamos a construir ese servicio de carrera policial que le va a dar la estabilidad familiar y económica que se requiere. Y creo que con esto lograríamos reformar y no solo reorganizar a las instituciones de seguridad pública. Creo que me quemé los 10 minutos, diputado, me quedan puntos en el tintero, pero los abordaríamos en las preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias.